NQ, La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, don Jorge. Buenas noches. Son las 8:02. Transmitimos desde la capital del estado, en la ciudad de Pachuca. Como siempre, los saluda Juan Carlos Ortiz y hoy vamos a hablar del cambio climático que se está dando no solamente a nivel nacional, sino mundial. Bueno, hemos invitado a la doctora en Ciencias Químicas, profesora de investigadora del área académica de Química de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, doctora Elena María Otazo Sánchez. Buenas noches, doctora. Gracias por estar con nosotros. También está el doctor Sócrates López Pérez. Él es doctor en Ciencias Sociales, profesor investigador del área académica de Sociología y Demografía de la misma institución. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Y se encuentra el licenciado Víctor Hugo, biólogo Víctor Hugo Rivera Macías, subdelegado de Gestión y Protección Ambiental de la Delegación de la Secretaría de Recursos Materiales. La Semarnat, Medio Ambiente y Recursos Naturales. Buenas noches, un saludo a la audiencia de NQ, la superestación. Muchas gracias. Cambio climático, mucha gente habla del cambio climático sin saber qué significa el cambio climático y sobre todo las consecuencias de este cambio climático y quiénes son los que propiciamos o provocamos este cambio. Doctora, desde su área química. El cambio climático es un cambio de clima mundial. Se habla de promedios, pero ¿qué sucede? El clima está muy relacionado con los fenómenos atmosféricos y superficiales del planeta. Entonces, esto hace que, como es solo una atmósfera la que tenemos, pues puede ser que nosotros hagamos algo aquí, es como el efecto mariposa de la película, ¿no? Podemos hacer alguna acción aquí y tener repercusión en el polo norte, o los chinos, o en el polo sur, y los chinos hacen sol. Si toda la luz del sol se concentrara en el planeta se calentaría terriblemente. El planeta la tiene que emitir también. Entonces, una gran parte se emite, efectivamente, pero hay parte que se queda debido a esos gases. Gracias a eso nosotros no estamos en un planeta helado. Pero también gracias a eso, como ha seguido aumentando la concentración de esos gases, pues la temperatura está aumentando. Entonces sí queremos que nos caliente, sí queremos que se quede un poquito de energía para nuestra temperatura, para mantener la vida en el planeta, pero no queremos que se quede tanto, que caliente tanto el planeta, se caliente tanto que se pueda pues perder algunas especies. Ese es el fenómeno del cambio climático. Desde el punto de vista social, doctor Sócrates, ¿cuáles son las consecuencias de estas elevadas temperaturas y sobre todo de este cambio climático? Bueno, aquí nosotros manejamos dos temas fundamentales, uno que se llama vulnerabilidad y otro tema que se llama adaptabilidad. Pensemos en de que los científicos naturales hacen su trabajo y nos señalan los mapas, los datos, la información de cuál va a ser la tendencia en los próximos 50 años de el cambio en la temperatura en la Tierra, por decirlo, o en México o en el estado de Hidalgo en este caso específicamente. ¿Cuántos grados va a subir o bajar o cómo se va a comportar la temperatura dentro del estado de Hidalgo? Ya ellos calcularon 2 grados los próximos años. Entonces, si sube 2 grados de temperatura en el estado de Hidalgo, ¿qué va a pasar? Tendríamos otro tipo de mapas también, el mapa de el modelo de lluvias. Entonces tendríamos como 2 elementos básicos, la temperatura y el ciclo de lluvias. De alguna manera hay un modelo fijo ya del comportamiento, digamos, de la temperatura y de las lluvias. Pero con la acción humana, estos comportamientos se empiezan a transformar. Entonces tenemos todos los mapas de cómo cambia el clima, y tenemos el mapa de cómo cambia el ciclo de lluvias. Pero detrás de esos, o debajo de esos mapas, lo que hay es población. Entonces, si yo subo la temperatura en la Huasteca 2 grados, esto implica que
toda la población que vive en la Huasteca va a recibir un tipo de afectación. Es decir, si sube el clima, yo voy a tener más calor, voy a necesitar más agua, las cosechas van a cambiar, si cambia el ciclo de lluvias, los ríos pueden subir o pueden bajar, en periodo de estiaje se puede hacer más intenso, si cambian la temperatura, el comportamiento de los ciclos agrícolas van a cambiar. Si cambian los ciclos agrícolas, afectan en las en las cosechas, en los insectos que interactúan con el maíz, con el frijol. Va a cambiar entonces también las áreas de humedad. Todo eso es población. Entonces desde nuestro punto de vista, como nosotros trabajamos, es generar ese mapa de que nos pasan los mapas los científicos naturales, los químicos, los ambientalistas, y nosotros lo empalmamos en el mapa donde está ubicada la población. Y entonces nosotros sacamos esas mismas tendencias para ver cómo se va a ver afectado. Sube la temperatura, pues la gente tiene que comprar clima o tiene que comprar ventiladores. Si sube la temperatura, si cambian los ciclos de lluvia, va a llover más, los ríos suben, entonces van a inundar las poblaciones donde estén asentadas la gente, sus casas, va a destruir, como está pasando en este momento con Bárbaro, ¿no? Ya sabemos cuántos muertos, cuándo pasó, ¿no? Porque sabemos ya con exactitud todo eso. Entonces, nosotros vamos midiendo eso. Para nosotros lo que hacemos es los mapas en donde más se va a ver afectada la población, y lo que nosotros llamamos vulnerabilidad. De ahí sacamos los mapas en donde qué capacidad tiene esta población para responder a esos cambios, y eso es lo que llamamos nosotros adaptabilidad. Es decir, si sube la temperatura, me afecta a mí en mi casa, tengo más calor, entonces yo lo que hago es comprar un ventilador, me adapto con un ventilador o compro clima. Sí, pero eso implica dinero, implica gastos, implica más uso de energía, implica exigencia de electricidad, y todo eso es un ciclo económico, social, político, en donde está todo relacionado precisamente en torno al clima, que sería adaptabilidad y vulnerabilidad. Bueno, el biólogo Víctor Hugo Rivera, de la Secretaría de Medio Ambiente. Yo recuerdo a la doctora Bárcenas, creo que hoy está en la ONU. Ella fue subsecretaria de Medio Ambiente, fue la primera subsecretaria, y desde entonces ya se hablaba de estos fenómenos, pero estamos hablando justamente de hace 30 y tantos años, y hoy las cosas, seguimos hablando y no hemos hecho absolutamente nada. ¿Qué pasa en el aspecto de México y del estado de Hidalgo? Bueno, particularmente es importante señalar que el cambio climático siempre es un proceso natural, siempre ha existido. Sin embargo, ahora se va agudizando por exactamente por las actividades antropogénicas, la acción del hombre. En este contexto, pues es importante señalar que sin excepción este tema que ha cobrado relevancia sobre todo en el siglo XXI, pues sin excepción nos involucra tanto a ciudadanos como a iniciativa privada, instituciones académicas, organizaciones sociales, no gubernamentales, organizaciones gubernamentales, internacionales, nacionales, en el tema, ¿no? Entonces es una situación que ciertamente ha cobrado relevancia y moda, ¿no? Relativamente. El proceso se ha agudizado a partir de la revolución industrial, con la acumulación de dióxido de carbono que ya nos comentaron los investigadores de la universidad. Sin embargo, ya en tiempos recientes, a partir de los 70s, ha cobrado relevancia porque los niveles de concentración de contaminantes en la atmósfera pues también han tenido un impacto también sobre la modificación o perturbación de los ecosistemas. Entonces, con relación a las acciones que se vienen realizando en términos de respuesta global, a nivel internacional se han suscrito alrededor de 500 acuerdos internacionales. Se ha establecido un convenio sobre diversidad biológica,
se estableció una convención de combate a la desertificación y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que marca el paradigma sobre acciones de política ambiental a nivel internacional para la atención del cambio climático. Y en este contexto, pues las tendencias van orientadas a establecer niveles de concentración de contaminantes que teníamos aproximadamente en 1990. Entonces, por ejemplo, en el convenio sobre diversidad biológica se llevan a cabo acciones sobre conservación de la biodiversidad, sobre el uso sustentable de esta biodiversidad, distribución equitativa de los bienes y servicios de los recursos genéticos, para asegurar que el proceso de cambio climático no impacte sobre la extinción de especies que son vulnerables a cambio de temperatura, a cambio de humedad, por ejemplo, ¿no? Con relación al convenio de combate a la desertificación, básicamente está orientada a mitigar los efectos de las sequías. Ahora las investigaciones encuentran asociaciones del fenómeno del niño, que esto no lo pueden explicar más niño y la niña, ¿no? Investigadores, sí, pero particularmente, por ejemplo, el niño con las sequías e incendios forestales, ¿no? Entonces, por eso nos vamos explicando el por qué en algunas temporadas las sequías son más prolongadas y son causas de incendio. Esta convención de combate a la desertificación también pretende combatir la degradación de tierras en todo el planeta, o sea, el cambio en el uso del suelo de alguna manera genera la pérdida de cubierta vegetal y esto tiene un impacto directo sobre los servicios ambientales. Bueno, decía por ejemplo la doctora que lo que ocurre en China nos afecta a nosotros y viceversa, lo que nosotros perjudicamos al ambiente puede ser que a ellos les perjudique. Pero yo quisiera preguntarle al biólogo Jonathan Morales García, que ya está con nosotros también, presidente de la organización civil Biofutura. ¿Hay compromiso de la sociedad para justamente evitar estos fenómenos y sobre todo el compromiso ambiental? Por ejemplo, la desertificación. Yo veo, y todos somos testigos en las carreteras cuando circulamos, los camiones que llevan los troncos. Claro. Muchas veces se dice que son, que vienen con su pedimento, pero sabemos que los empiezan a clonar estos pedimentos y entonces así trafican con este tipo de material. Esa es una mínima parte de lo que es la desertificación. ¿Hay compromiso social? Bueno, mira, yo creo que el compromiso social existe. Sin embargo, bueno, pues este reto del cambio climático, del calentamiento global, no se ha tomado como tal, sobre todo pues, en países en desarrollo como lo es México. Yo creo que, bien dicho por algunos colegas científicos en todo el mundo, el cambio climático es el reto más importante para la humanidad. Y pues sin embargo, existe algún grupo de la ciudadanía muy competente, muy comprometido con el desarrollo social y con este tipo de temas. Sin embargo, pues aún no acaba de cuajar bien en la mente de todos, ¿no? Sobre todo de los tomadores de decisiones. Es triste que a veces se tome como una moda esta cuestión del calentamiento global cuando pues, ya tiene más de 100 años que se empezó a descubrir. Ya científicos como Carl Sagan pues hablaron mucho sobre este tema con lo que pasaba en Venus, sobre el calentamiento global, y pues bueno, lo sabemos, ¿no? Y sabemos que ataca a las poblaciones más vulnerables en los lugares donde viven indígenas, donde hay especies prioritarias para la conservación, pero los tomadores de decisiones en este caso pues no se acaba aún todavía pues las dependencias como la Semarnat, la Profepa, de entender la importancia que se tiene esto para poder combatir y que deje de pasar pues esto que tristemente acontece, ¿no? Que todos sabemos cuántos camiones con madera clandestina pasan, las hectáreas que se talan en México son impresionantes, ¿no? La cuestión de los incendios este año pues rebasó todos los límites esperados para México, y obviamente que eso repercute en la economía y pues este calentamiento global y este cambio climático, a pesar de que es una situación natural, si queremos verla así, pues como bien lo dijo mi colega el biólogo, desde la revolución industrial se ha acrecentado y existe una falta de compromiso aún más real por parte de toda la ciudadanía, aunque sí existen algunos grupos que lo estamos haciendo, pero pues es difícil y creo que hay que seguir trabajando.
Bueno, hay alguna situación que yo destaco en todo esto y aterrizando un poco más aquí al Estado de Hidalgo. Veo que, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente debería estar articulado con la Procuraduría Federal, con la Profepa. Sin embargo, en el diario, en el cotidiano, están totalmente desarticulados. Unos van por un lado y esto lo vimos muy de lleno en el sexenio pasado, donde cada institución se iba por la libre, cuando deberían estar totalmente trabajando en una sola línea. Vamos a una pausa y ahorita que regresamos les voy a preguntar esto, cómo visualizan ustedes esta problemática. Vamos a una pausa. A ver, ya regresamos. Primero, el biólogo Jonathan García. ¿Sí hay coordinación entre la Profepa y la Semarnat? Debería existir, y sí hay, pero no como debiera. Yo creo que deberíamos empezar primeramente por, pues ahora vislumbrar que en la Procuraduría de Protección Ambiental Profepa acaban de colocar un arquitecto, que yo realmente me gustaría que estuviera más un colega, que esté más embebido. Arquitecto como procurador. Así es. Entonces, a ver, biólogo Víctor Hugo de la Semarnat. Sí, hay que recordar en principio que ambas instituciones pertenecen Pero si hay un arquitecto nombrado en la Profepa. El arquitecto Mario Biorneri es el actual delegado. Quiero comentar que ambas instituciones pertenecen al sector ambiental federal y por ende tienen que sujetarse a los procedimientos ¿Y no debe haber un perfil de política pública? Efectivamente, para un cargo de este nivel? El perfil empieza desde la definición de las líneas de política pública que se establecen para la institución en las estrategias de planeación del Plan Nacional de Desarrollo, de la estructuración del programa sectorial, y a partir de ahí los programas operativos de cada una de las delegaciones que integran, o de las instituciones que integran al sector ambiental federal. Evidentemente estamos alineados cada uno con su atribución. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene la responsabilidad de elaborar, emitir y aplicar los lineamientos normativos, leyes y normas que son competencias de la institución, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es la instancia que atiende la parte administrativa de los aprovechamientos ilícitos o ilegales. Entonces, las funciones para ambas instituciones están muy bien definidas y no solamente se fortalecen en este contexto, sino también van encaminadas a procurar áreas de oportunidad donde también vinculan a la representación ciudadana a través de la opinión en cuanto al quehacer institucional. Por otra parte, quiero señalar que no solamente es el establecer un nivel de coordinación sólido entre estas dos instituciones, sino que además también se vincula y se extiende hacia acciones conjuntas y coordinadas con las instancias ambientales del gobierno del Estado, de tal suerte que en este contexto se trabaja para conjuntar una estructura sólida en la entidad, que atiende no solamente el tema de cambio climático, sino en general todos los temas ambientales. Bueno, pero cualquier sentido común nos diría que el procurador debe tener un perfil más ambientalista, ¿no? Porque si no, aunque tenga los objetivos trazados en su programa de trabajo, pues podemos meter ahí a un electricista, ¿no? Un ingeniero electricista, ¿no? O un licenciado en informática, ¿no? Seguramente debe cumplir con el perfil, dado que está como delegado, ¿no? O sea, esta parte sobre la actuación es importante. El sentido común nos dice que no es su especialidad, pero bueno. Ustedes, los doctores de la Universidad Autónoma del Estado, tienen kilómetro por kilómetro perfectamente lo que va a ocurrir en los próximos 50 años. Y, a ver, díganos, ¿qué nos va a suceder? Le voy a decir, así no, porque la bolita mágica no, bueno. Tampoco es. Pero le voy a decir lo que hicimos y por qué hemos llegado a esos resultados que nos decía el doctor Sócrates.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado, en aquel momento se llamaba COEDE, Consejo Estatal de Ecología, en aquel momento sí firmó un acuerdo, un convenio con la universidad, un convenio marco y un convenio específico para hacer este trabajo por orientaciones de la Federación, concretamente del entonces Instituto Nacional de Ecología. Entonces, ese trabajo se constituyó dentro de la universidad un grupo de expertos, porque tengo que decirlo así de esa manera. Es la orientación federal que se traten de acercar a las universidades, a aquellas instituciones estatales, para buscar una sinergia. Bueno, pues a la Semarnat le vino muy bien pedirlo por la universidad porque garantizaba todo un nivel de expertismo. Pero a nosotros nos vino muy bien porque ampliamos nuestra visión, aprendimos y adquirimos nuevas metodologías que son de punta, porque el panel intergubernamental de cambio climático, que es el que lleva la normativa, diríamos, internacional para todas estas metodologías, las tiene, digamos, de última, ¿no? Sí, hacia bien al día. Y eso para nosotros nos vino muy bien. Ha sido una relación de trabajo muy buena. Yo quiero decirle que ha habido una interacción muy positiva, que también hicimos el trabajo, muy breve se lo voy a decir porque es un trabajo enorme, pero mira, hicimos un inventario de gases de efecto invernadero que es responsabilidad única del Estado. O sea, todo lo que es móvil o fijo que emita gases de efecto invernadero en el Estado está contabilizado. Fábricas y automotores. Todo. Y la tierra, y los animales, todo está ahí. Entonces, eso fue un trabajo bien grueso. También se hizo un balance estatal. Muy interesante el balance estatal también. Dan resultados que te dan un diagnóstico del Estado. Se hizo un estudio del pasado del clima, de todas las estaciones meteorológicas que existían, algunos datos faltaban, etcétera, pero sí se tuvo toda la historia del clima. Y además de eso se tiene toda una prospección del clima, que es la que hablaba el doctor Sócrates, de esos mapas, que hay mapas muy interesantes porque también pronostican, son mapas de sequía. Es un problema grave en el mundo. Y en el Estado ya se tienen todos esos mapas con dos variantes, digamos, una variante muy mala y una variante muy buena, por decirlo de alguna manera. Porque son dos vertientes, por eso fue un trabajo tan grande, porque se estudia una posibilidad muy optimista o medianamente optimista y una muy pesimista. Entonces se tienen las dos variantes porque hay que preverlo todo. Con esos mapas entonces se hace el estudio de vulnerabilidad y con eso también el de adaptación. Y con el inventario de gases, ya se tienen detectadas las fuentes donde están los puntos rojos, pues se hacen todas las medidas de mitigación. Entonces al final de todas esas investigaciones, al programa estatal de cambio climático le interesan dos grandes cosas, que son las acciones de mitigación, que son las que disminuyen los gases de efecto invernadero, las emisiones de los gases, y las medidas de adaptación, que son las que hablaba el doctor, que nos van a permitir adaptarnos y no perecer. Porque desgraciadamente hay que decirlo, el cambio climático no es que venga, es que ya está. Y ya ha habido un aumento bastante fuerte de las temperaturas y la concentración de CO2 ya está. Entonces hay que adaptarse. Con esas medidas, que es el verdadero plan de acción del Estado, nosotros tuvimos una experiencia muy bonita. Y yo se lo tengo que decir porque estaban hablando de la Profepa y estaban hablando de eso, y yo tengo otra visión. Yo tengo la visión de que en la Semarnat del Estado, que fue donde tuvimos nosotros stand de interacción, se hicieron tanto este año como el año pasado reuniones de mesas de trabajo donde todas esas medidas fueron discutidas al detalle. El año pasado fue discutida, digamos, la gran estrategia, porque los actores van a ser todas esas instituciones, y le hablo del Instituto del Transporte, y le hablo de la Comisión Forestal, y le hablo de la Profepa que hablaban aquí. La Profepa tiene mucho que ver, le hablo de Canacintra, le hablo de todo lo que es energía, la Comisión de Energía Renovable, bueno, Pemex, no sé, le puedo decir tantas instituciones que son del Estado y que están radicadas aquí. Y todas esas medidas, después que se hizo la gran estrategia el año pasado, que definimos y estuvimos medio que de acuerdo, ya cuando estuvieron bien definidas se las volvimos a presentar. Entonces yo pienso que sí hay una interacción, fue una interacción muy fructífera,
nunca pensé que fuera una cosa tan interesante. Fue agotador, ¿verdad, doctor? Fue muy agotador, nos tuvimos que dividir porque eran muchas reuniones con muchas instituciones. Bueno, si nos permite, vamos a una pausa, regresamos con ustedes para que nos digan los resultados de este estudio que está proyectado a 50 años. Vamos a una pausa y regresamos. A ver, regresamos con el doctor Sócrates López, doctor en Ciencias Sociales, nos va a hablar de esta proyección de este estudio a 50 años, y nos decía la doctora Elena María Ortazo de que hay muchas variantes buenas y otras que son malas, pero platíquenos qué va a pasar en estos 15, 10 años en el estado de Hidalgo. Bueno, el primer hallazgo que nosotros logramos obtener es de que con herramientas científicas, con métodos muy rígidos de carácter científico, logramos demostrar que sí, en efecto, en realidad hay un cambio climático, ¿no? Desde un punto de vista científico. Lo digo en el sentido de que podemos pertenecer a ONGs, a partidos, y se puede convertir realmente en una demanda nada más, pero si no hay evidencia realmente de esto, se convierte realmente en una cuestión de otro carácter, ¿no? Lo cierto es que el estudio, la parte principal que se planteó y que nosotros obtuvimos el hallazgo fue de que sí, en efecto, hay un cambio climático. Los siguientes hallazgos son de qué tamaño es este cambio. Lo que descubrimos es de que sí, los próximos 50 años va a haber un gran cambio en un proceso, y la regla es de que si no hacemos nada en este momento, ¿qué va a pasar en 50 años, ¿no? Para poder saber el tamaño del problema en que estamos metidos. Entonces, el problema en que estamos metidos, si no hacemos nada a partir de hoy, va a subir 2 grados la temperatura en todo el estado. ¿Dónde se va a concentrar mayormente? En primer lugar, toda la zona de la Huasteca. Segundo lugar, la zona serrana, la Sierra Gorda, la Sierra Central y la Sierra Otomí-Tepehua. En siguiente nivel, el Valle del Mezquital, en sus diferentes zonas, y finalmente en la zona que se llama el Valle de México, que nosotros lo dividimos por cuestiones metodológicas en la zona minera, digamos, en la parte de Pachuca y toda esta zona metropolitana, y la parte del altiplano, que sería la parte de AMA, ¿no? Entonces, ahora, a esto que va en conjunto, de que se van a alterar los ciclos que podríamos decir normales que venían sucediendo. Es decir, si viene una sequía, lo que va a suceder es que va a ser más intensa la sequía. Si viene una lluvia o viene un huracán, que ahorita estamos entrando al periodo de huracanes, que es muy normal también en todos esos ciclos, sí, pero nos va a pegar más fuerte. Y entonces es toda una alteración de los ciclos en esta medida, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos con toda claridad? De que sí, en efecto, hay un cambio en todo esto que se viene sucediendo. Si hay calor, son golpes de calor en donde no sabemos cómo los vamos a recibir. Y entonces, serían como los hallazgos principales que tenemos en este momento, con datos kilómetro por kilómetro, como decía la doctora Tazo. Somos el único grupo a nivel nacional que logró mapear a nivel de kilómetro por kilómetro, porque la exigencia es un poco más amplia en la escala, pero nosotros lo tenemos en esos datos. Eso nosotros lo bajamos finalmente en la misión de la población, pensando nuevamente en esto. Si no hacemos nada en este momento, ¿qué va a pasar? Y entonces, en la parte social, de vulnerabilidad, encontramos que el factor fundamental que va a ser afectado es el agua, el primer punto. O sea, todo va a ser un gran impacto sobre las condiciones de consumo, en este caso, o donde se conjuntan los grupos humanos. El primer factor que va a ser afectado es el agua, en sus múltiples aspectos que tiene, principalmente en la parte de acceso a ese tipo de bien. Se va a agotar. Entonces, en 50 años va a haber una gran debacle. Creemos que ya está, pero que los datos que nos enseñan es que va a haber una gran debacle en torno al agua. ¿En dónde está en primer lugar? Nuevamente en la Huasteca. Y así nos la llevamos en varios aspectos. En la parte de energía tendríamos un gran impacto también de gran demanda. Tenemos afectación, tenemos 7 variables fundamentales que nosotros analizamos, como es la agricultura, la vivienda,
la economía, las energías, las enfermedades, también va a cambiar los ciclos de enfermedades, que por ejemplo, ya sabemos, por ejemplo, aquí en Pachuca, ya sabemos cuándo nos enfermamos de la garganta, cuándo hay polvo, cuándo se pone gris toda la ciudad. Ahora se va a volver más intenso, y ese tipo de enfermedades va a afectar a más grupos de población. Ese sería el panorama que nosotros tenemos, con datos, con mapas, con cuadros, con gráficos, con todos los instrumentos científicos que nosotros manejamos. Biólogo Morales, de la Organización Civil Biofutura, ¿ustedes tienen acceso a este tipo de mapas? Sobre todo ustedes como ONG, ¿están trabajando con la sociedad para justamente bajar esta información? Claro, bueno, son instancias públicas y se tiene todo el acceso a la información. Sin embargo, fíjate, algo curioso que acabo de recordar, platicaba hace unos meses con unos colegas de la UNAM, nos dedicamos a la investigación del jaguar y precisamente veíamos esto que está pasando con las especies. Ya hay muchos estudios puntuales sobre la cuestión de cambio climático. No necesitamos ser un experto a veces en cambio climático para saber qué es lo que va a pasar. La misma gente de las comunidades rurales en la Huasteca te dice que ya no hay agua, te dice que el calor cada día es más agobiante. Ahora, pues ya tenemos un estudio tan importante como este que acaba de realizar la universidad. Lo que yo me pregunto precisamente es, retomando el tema de hace rato, si ya sabemos esto, ¿por qué se nos va a poner otra refinería cuando ya sabemos que es una técnica obsoleta, las refinerías en todo el mundo que ya no se utilizan? ¿Por qué tenemos en el río Moctezuma autorizaciones por Semarnat para más hidroeléctricas que le van a quitar el agua a uno de los ríos más importantes de México? ¿Por qué no hay una real tendencia hacia la reforestación, hacia la conservación? Se sigue promoviendo la ganadería y se sigue promoviendo la pobreza a la gente que más lo necesita, ya sabiendo que tenemos esto. Nosotros como ONG, por supuesto que tenemos acceso a esto y por supuesto que estamos trabajando pues también en más planes sobre la mitigación, más planes sobre qué está pasando con el cambio climático, con las especies, qué está pasando con la gente, porque pues bueno, tenemos que, a pesar de que nos dedicamos a la conservación de especies silvestres, pues también tenemos que atender a la gente de las comunidades, y es donde siempre se nos exige esto, ¿no? Porque la vez pasada yo soy consejero de Semarnat a nivel nacional y en una reunión precisamente veíamos esto, ¿no? Si ya se sabe que Acasochitlán es un punto de tráfico de madera, ¿por qué las autoridades no hacen nada? ¿No? ¿Por qué la Profepa siempre dice que no puede ir? ¿Por qué cuando hacemos una denuncia en Huejutla no van las autoridades? ¿No? Eso es lo que habría que preguntarnos. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. No existe realmente... A ver, ya regresamos. Yo quisiera ahorita que el subdelegado de Gestión de Protección Ambiental de la Semarnat nos dijera toda esta problemática, porque finalmente son muchos los conflictos ambientales que se están dando a nivel nacional, pero en el estado de Hidalgo y específicamente en el municipio de Tula. Y pareciera que la autoridad, si no es omisa, por lo menos no actúa de manera más directa para evitar este caldo de cultivo que está dando ahí por todos lados. Es suelo, es aire y es agua. Estamos haciendo ahí como que estamos metiendo todos los problemas de contaminación en esta franja del municipio de Tula. Claro, ciertamente es un asunto que se debe atender, pero es importante y aprecio el apoyo y el espacio que nos abres, porque es importante aclarar con la ciudadanía a veces esta falta de visión o este desvío de visión que se tiene con relación a la actuación institucional y demás. Existe toda una estructura legal e instituciones, no solamente federales, sino del orden estatal y municipal, que habrá que abrir un espacio similar a este en el que nos invitaste para hablar de cambio climático, para tocar esta parte de la regulación ambiental y cómo es que incide en la mitigación de aspectos que perturban al medio ambiente. Entonces, en este esquema federal, estatal y municipal, ciertamente, como lo señalas,
la Secretaría de Medio Ambiente Federal, como lo es la estatal en el ámbito de cada una de nuestras respectivas atribuciones, llevamos a cabo procesos de regulación para emisiones a la atmósfera, para la generación de residuos peligrosos, residuos industriales, para descargas de aguas residuales. Ahora, aquí yo considero que es importante que en su momento nos puedas dar una oportunidad para que como sector ambiental federal, la Delegación Federal de Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pudiéramos incidir en este espacio para la ciudadanía, informarle particularmente qué es lo que hacemos. Ahora, caso Tula, hay que considerar que es un esquema de desarrollo que ya se ha establecido de tiempo atrás. Entonces, se generan instrumentos de ordenamiento ecológico territorial que en principio deben regular la política de uso de suelo para establecer las áreas adecuadas donde debe de establecerse la industria, por una parte, paralelo a las actividades como actos de autoridad que tiene que cumplir un promovente como empresa para establecer su empresa o para realizar alguna actividad agrícola, pecuaria o forestal que están reguladas. Nosotros emitimos las resoluciones con relación a estos actos de autoridad y ciertamente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente pues supervisa y regula esta. ¿Cuántas recomendaciones han emitido en Tula? Recomendaciones como tal no se llamarían así, son resoluciones. Bien, ¿cuántas resoluciones han emitido? Para el caso, es un dato que yo te voy a proporcionar para el caso de residuos peligrosos, para el caso de licencias ambientales únicas, para el caso de manifiestos de impacto ambiental. Posteriormente lo haríamos, ¿no? Pero es una tarea de esos elementos. Te lo proporciono posteriormente. Pues ahí está el problema, ¿no? ¿O no? Claro. A ver, Violo. No está ahí el cuide del asunto. Sí, como te menciono, yo creo que pues uno de los grandes retos que tenemos que afrontar como sociedad es precisamente esta conjunción llevada de la mano de la educación. Obviamente pues somos un país oprimido, como dijera Freire, somos un país pues dominado por opresores, pero que siempre estamos en una lucha por querer salir. Yo digo, nosotros que trabajamos pues precisamente en la ciencia, pero que somos proactivos, que estamos trabajando en estos lugares donde el calentamiento global y este cambio climático le está afectando a la ciudadanía, pues nos damos cuenta de tantas cosas que nos hacen falta, y siempre en el afán de colaborar con todas las instituciones, con las universidades, es que estamos logrando pues de alguna manera incidir, pero necesitamos despertar para que precisamente pues tengamos acciones más coherentes hacia lo que viene siendo el desarrollo sustentable y sostenible, porque realmente se está convirtiendo en una utopía, y pues hoy lo estamos viendo con estos cambios que estamos viviendo pues en el día a día, con el calor, con la sequía, pues enfrentándonos en comunidades donde la gente no tiene que comer, donde la gente no tiene ya agua, aquí en Hidalgo, en el centro del país, a unas horas del Distrito Federal, ¿no? A ver, yo quisiera, por ejemplo, en el caso de los doctores, con este estudio que tienen tan preciso, ¿se han desarrollado en este momento políticas públicas tendientes a mitigar esta situación en los próximos años? Porque esto no lo vamos a resolver hoy, pero necesitamos establecer las bases. La sociedad tiene que tener un instrumento, y el mayor Es instrumento que tiene una sociedad es la ley. Es a través de la reglamentación. Y una de las demostraciones más grandes que hemos tenido es haber sacado una ley de cambio climático a finales del año pasado. Yo pienso que eso es una prueba fehaciente de la voluntad política que tiene el país de resolver esta situación, y de que México a nivel internacional ponga su granito de arena también y su disposición. México es uno de los primeros países que ha mandado incluso su quinta comunicación sobre cambio climático a la Comisión Marco, Entonces es una de las cosas que también tenemos que reconocer, porque sí, yo entiendo lo que dicen los biólogos, y sí hay una descoordinación muy grande en muchas ocasiones, pero en el caso del cambio climático me parece que se está tomando con una línea muy profesional.
que es la parte que yo manejo. Y tiene que ser además muy dura, ¿no? Sí, sí, y con esa ley, ahora la cuestión está en poder aplicar la ley y en poder instrumentarla, porque no es sí, solo... que no sea laxa, además. Que no sea laxa, pero es que recién acaba de salir. Claro. Y estas medidas yo pienso que concretan muchas acciones, y la cuestión está también en una cosa que usted dijo, Jonathan, que es la cuestión de la educación. Nosotros nos quejamos y decimos mucho, y nos quejamos, pero también nosotros también Es donde podemos digo que no está articulado. Nosotros. Porque debemos incidir también en el sector educativo. Sí, sí, eso está previsto y es una de las transversalidades del programa. Y otra de las transversalidades está en la cuestión de la legalidad, porque la legalidad hay que instrumentarla muy bien y tiene que funcionar completa. Pero si tenemos problemas en otras cosas penales, etcétera, pues cómo no vamos a tenerlas en esto, que es menos... Sí, y un problema, por ejemplo, de la Profepa es que no tiene todos los instrumentos jurídicos a su alcance para ejecutar y actuar de manera inmediata, ¿no? Doctor Sócrates, su visión en cuanto a la articulación de políticas justamente para mitigar estos cambios que ya están. Sí, ahí yo creo que tendríamos que plantear como varios elementos o ejes, ¿no? El primero sería realmente que debemos de tener claro cuál es la condición o la situación del cambio climático, ¿no? Y se tiene que demostrar con elementos científicos. Una vez que tenemos eso, yo creo que tenemos que empezar a diseñar las grandes políticas que tenemos. ¿Para qué? O sea, las políticas públicas se tienen que diseñar con un fundamento, ya no con intenciones políticas de resolver conflictos, no. Con este tipo de estudios. Con este tipo de estudios. Este tipo de estudios nos debe de dar las grandes líneas de las políticas públicas, donde estén claramente fundamentadas. ¿Qué hacemos con el agua? ¿Qué hacemos con la vivienda? ¿Qué hacemos con las industrias? Con los centros urbanos. ¿Qué hacemos con los centros urbanos? ¿Qué hacemos con los reglamentos de obras? En donde aquí en Pachuca tenemos, o sea, no hay un ordenamiento, no hay una reglamentación que se respete y se meten las aguas. Nuestro drenaje es todavía a cielo abierto, que es uno de los pocos que hay en el país de esta forma, pero además atraviesa en medio de fraccionamiento donde están los niños, todo eso. Llueve muy fuerte, se desborda, inunda las viviendas y hay un conflicto. Todo esto tiene que ser regulado con las políticas públicas. Las políticas públicas deben ser esa serie de ejes de acción que den la posibilidad de ir armando y conformando una agenda gubernamental que esté perfectamente asentada en toda la ciudadanía, vamos, ¿no? Porque aquí no solo es un problema de autoridades, porque también siempre queremos dejar todo en las autoridades y queremos exigirles. Yo tengo ejemplos donde la gente interviene y se hace no le importa. No le importa, en pocas palabras. ¿Quién tira la basura? ¿Por qué se tapan los drenajes? En el Valle del Mezquital, ¿cómo se está sembrando hoy? ¿Con qué tipo de agua? ¿Quién siembra? Y lo peor, ¿en dónde lo están vendiendo? ¿Sí? Y cómo se está transformando de productos de forraje que era hace 30 años, hoy a consumo humano, completamente certificado, y en dónde está todo ese abasto de verduras y legumbres que se genera ahí, en dónde se está distribuyendo. Intervienen autoridades, pero también la propia población, interviene toda una serie de sujetos sociales, en donde tenemos que poner orden. Entonces son políticas públicas, agenda de gobierno, y lo que dice la doctora, que es lo que se está conformando hoy, la conformación de leyes. Es decir, leyes que le den sentido a esa regulación social que nos mantenga precisamente en un nuevo modelo de convivencia. Es justamente la Semarnat la que debemos convertir en una, yo diría, supersecretaría, para hacer sustentable todos los proyectos productivos a nivel no solamente nacional, sino bajarlos a nivel estatal, municipal e incluso hasta de colonias. Pero es ahí donde tenemos que incidir y donde todos nosotros debemos exigir, no solamente a los representantes locales, llámense municipios, llámense diputados, sino a los federales y sobre todo a los senadores, para que le den estas herramientas a esta secretaría, que es la que nos tiene que guiar, no hay de otra. Biólogo. Sí, definitivamente es una supersecretaría, es una labor que compete a los tres órdenes de gobierno, que ciertamente emana desde la Federación, a través del Plan Nacional de Desarrollo. Ahora que inicia esta administración, se establece una muy buena oportunidad sobre
las líneas de política que deben de atender al tema. Hay trabajos importantes en la entidad que precisamente reflejan esta coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, el hecho de que con recursos de la Federación, que precisamente emanó por una autorización del Congreso de la Unión, fue que se realizó este programa estatal de cambio climático en la entidad. A nivel nacional existe un programa especial de cambio climático que conmina a las entidades federativas a contar con su programa estatal. Entonces se está generando todo un esquema de estructura legal. El año pasado, en el 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cambio Climático, que también conmina en un proceso de alineación tanto legal con esta ley y de planeación con el programa especial de cambio climático, a que las entidades federativas cuenten con su estructura legal y estructura de planeación, y esta parte ciertamente, como lo señala, tiene que bajar al siguiente nivel o al siguiente orden, que sería el municipio, y ya con los 3 órdenes de gobiernos alineados con una línea de política ambiental y compartiendo objetivos comunes, hacer partícipe a toda la sociedad en la atención ambiental, del tema ambiental, y particularmente el que atañe al de cambio climático. Incluso el presupuesto federal debe ser visto desde una perspectiva de sustentabilidad. Nosotros hicimos el cálculo, tenemos el cálculo en el ¿cuánto tenemos que invertir en este momento para revertir el proceso de los 2 grados que señalamos? ¿Y cuánto se requiere? Para el Estado de Hidalgo tenemos que empezar con 6.700 millones de pesos. Prácticamente una cuarta parte del presupuesto está planteado en cuántos años. ¿A cuántos años? ¿Planteado a cuántos años? Porque al final, ciertamente, aquí lo importante es destacar que los datos que se han referido es en el contexto de que habría un costo ambiental si no se realizaran acciones, claro. Efectivamente. Pero afortunadamente los modelos nos permiten definir tendencias que nos permiten dibujar escenarios. Por lo general se están haciendo a los siguientes 20, 50, 80 y 100 años. ¿Y qué sucedería si empezamos a revertir ahorita los procesos para generar en principio un equilibrio y posteriormente ir recuperando, claro, un ambiente sano, ¿no? Entonces, este esquema de inversión tiene que estar estipulado de manera... Es anual, 6.000 millones de pesos anuales. 6.720. Y estamos hablando de qué, de plantas de tratamiento. Sí, plantas de tratamiento. Reforestación. Cambios de tecnología. Cambios de tecnología en la industria del cemento y de la energía. De cualquiera, de la termoeléctrica. En lugar, por ejemplo, de tener hatos de ganado en forma intensiva, hay que hacer una planeación de ello, hay que cambiar las zonas de crecimiento de población que estén alrededor de los ríos, por ejemplo, los bordes, hay que buscar más agua limpia, en fin. Inversiones en energía limpia, es la que más importa y es la más cara. Energía solar y eólica. Sí, y en el transporte tiene un buen peso en el Estado. Mejorar las gasolinas, en fin, todo un plan hacia. Sí. Es una tarea titánica. Sí, bueno, es un cambio de tecnología. Yo los convido a que próximamente nos vamos a reunir, por favor, para hablar sobre todo de este tema que es muy interesante. Nos va a alcanzar, No. Sin lugar a dudas, Sin lugar a dudas. Bueno, doctora Elena María Otazo Sánchez, doctora en Ciencias Químicas, profesora investigadora del área académica de Química de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. A ustedes. Gracias también al doctor Sócrates López Pérez, doctor en Ciencias Sociales, profesor investigador del área académica de Sociología y Demografía. Gracias. Con mucho gusto. También al subdelegado de Gestión, Protección Ambiental, Recursos Ambientales de la Semarnat, Víctor Hugo Rivera Macías. Gracias, biólogo. Es un placer, gracias por la invitación. Y gracias también al biólogo Jonathan Morales García, él es presidente de la organización civil Biofutura. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, lo esperamos en otro programa Entre Líneas. Vamos a repetir este programa que fue muy interesante, sobre todo por todos los que nos trajo, doctor, que son muy reveladores. Muchas gracias. Buenas noches, mis compañeros aquí en Pachuca, Jorge Martínez,
En los controles, allá en Tulancingo, Domén Ortega, y a quien hizo posible la transmisión por televisión vía internet, Jaciel Velasco. Gracias, buenas noches, despide Juan Carlos Ortiz.